La década correísta descuadró las cuentas fiscales. Mientras el desempleo y la pobreza preocupan a la población, Lenín Moreno intenta cambiar el modelo económico, pero la reactivación del sector privado tomará tiempo. ¿Cuáles serán las acciones del ministro Richard Martínez? Hace 2 meses el presidente Lenín Moreno se cambió de chip y hoy busca una economía dinamizada por el sector privado y un gobierno cuidadoso con el gasto público. Para ello convocó a Richard Martínez, un técnico vinculado al sector empresarial, quien busca crear la fórmula matemática para enderezar la economía tras una década de correísmo, sin tener que llegar al drástico ajuste. Pero los pasos políticos que da el gobierno no van al ritmo deseado y la gente en las calles siente que el empleo se reduce, al igual que el optimismo por la recuperación. En el programa de hoy, el ministro Martínez nos hablará de las decisiones urgentes que tendrán que tomarse para saber si su visión de la economía es la políticamente correcta. Empezamos. Hoy está con nosotros Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, expresidente del Consejo Empresarial Ecuatoriano. También nos acompañan 2 economistas, Santiago García, catedrático de la Universidad Central del Ecuador y ex viceministro de Economía, y José Hidalgo Pallares, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, periodista y escritor. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la situación económica del Ecuador y de qué manera un ministro como Richard Martínez, con una visión más empresarial, está o no imprimiendo un modelo diferente al que el Ecuador vivió durante el correísmo. Claudia. Richard Martínez llegó al Ministerio de Economía con 2 retos fundamentales para la recuperación económica y del empleo. El primero es que el sector público deje de ser el motor central de la economía, como lo fue en los últimos 11 años, para que su dinamismo esta vez corra por cuenta del sector privado. Para tal efecto, el ministro impulsó la ley para el fomento productivo que plantea una amnistía sobre multas, intereses y recargos en materia tributaria, fiscal, del IES, entre otros temas. También habrá exoneraciones tributarias para las nuevas inversiones del sector privado en periodos que pueden ir hasta los 12 años. Y apoyos para que el sector privado se interese por la construcción de la vivienda social. Con este marco regulatorio, Martínez espera que los ministros Eva García de Industrias y Pablo Campana de Comercio Exterior mejoren el clima de inversión privada en el Ecuador. La ley de fomento también trae un plan de equilibrio fiscal para los próximos 3 años, con la reducción del déficit, un endeudamiento que caiga por debajo del 40% del PIB y que existan fondos de ahorro. Todas estas medidas se podrán evaluar en el largo plazo, es decir, hacia el final del gobierno de Moreno. En cambio, la situación fiscal del país ahora es compleja. El día a día parece ser el reto más difícil del ministro Martínez, pues el gobierno tiene una falta de recursos fiscales. Entre enero y junio de este año, en el presupuesto general del Estado ingresaron 9.932 millones de dólares por tributos, petróleo, tasas y otras transferencias. Pero en ese mismo semestre el gobierno gastó 10.571 millones de dólares. Es decir, hay un déficit de 639 millones de dólares. ¿Pero en qué gasta tanto el gobierno? Por cada 100 dólares que entran al presupuesto del Estado, 42 se van en el pago de sueldos del sector público, 15 dólares para los gobiernos autónomos descentralizados, 14 para el pago de intereses de la deuda externa e interna. 9 dólares son los aportes del gobierno a la seguridad social y al bono de desarrollo humano. Y otros 9 dólares se destinan para los gastos operativos del Estado. Quedan 11 dólares para la inversión pública. Buscar mes a mes la forma en la que se pagan esas cuentas y cubrir hasta fin de año un déficit fiscal de unos 5.000 millones de dólares son las urgencias del ministro. Carlos. Bien, señor ministro, bienvenido. Y se puede decir que quizás el asunto del déficit fiscal es el principal motivo de estrés de un ministro de Economía en estas circunstancias. ¿Ya tiene usted claro cómo va a cubrir esos casi 5.000 millones de dólares hasta fin de año? Gracias, Carlos. Un saludo a José, un saludo a Santiago y un saludo a la audiencia también que nos escucha este domingo. Creo que lo importante, más allá de las urgencias, es partir de un diagnóstico estructural que nos permite entender cuáles son los grandes retos de la economía ecuatoriana y qué heredamos luego de 10 años
en los que se profundizaron grandes desequilibrios en la economía 10 o ecuatoriana. 11. Bueno, 10, 11, más allá de eso, este momento nosotros queremos ver al futuro, pero sobre un diagnóstico claro, que parte de varios desequilibrios. El primero es un desequilibrio fiscal crónico. Lamentablemente, en la época de bonanza petrolera, lo que se hizo fue expandir la economía de tal manera que luego, cuando cayeron los precios del petróleo, ya no nos alcanzó el dinero. Entonces, hay un desequilibrio fiscal muy grave que incluso llegó a contaminar las reservas del Banco Central. Por eso es que la ley detiene esa hemorragia. Tan es así que el gobierno tuvo que pagarle con papeles de la CFN al Banco Central, pero luego vamos a profundizar en ello. El otro es un desequilibrio en la relación público-privada en torno a la inversión. Evidentemente, con un nivel de gasto así de elevado, el sector público se tornó en el motor de la economía. Pero cuando eso ya no es posible, mantener ese nivel de gasto, el sacrificio que hay que hacer en términos de crecimiento es muy fuerte. Fueron 10 años de hostigamiento a la inversión privada, de un clima de negocios adverso, de unas garantías poco transparentes para los inversionistas, de tal manera que ese es el segundo desequilibrio. Un paréntesis nada más. ¿Por qué se dice siempre, es como una muletilla pensar que durante 10 años en el correísmo se le hostigó al sector empresarial? Pero mucha gente, en cambio, dice que los grandes grupos económicos de la época estuvieron muy bien con Correa. Mire, lo que pasa es que digamos, el empresario va a moverse en la dinámica de lo que se mueva la economía. Si la economía crece, es natural que los negocios van a crecer. Aquello no implica que se fortalezca la estructura productiva para un crecimiento de largo plazo. Que eso fue lo que no hubo durante 10 años. Crecimiento de largo plazo, estructural y sostenido de la inversión privada. Entonces, uno vive de espejismos, porque claro, te llega el precio del petróleo alto, gastas más, parece que todo está bien y al final del día se te acaban los precios del petróleo altos y ya no puedes seguir gastando. Y la economía ya no puede seguir creciendo. Y no se hicieron las reformas necesarias para garantizar más competitividad. Y no estoy hablando solamente de los grandes, sino de los pequeños, de los medianos, etcétera. Y luego tenemos los problemas de competitividad en sí mismo, ¿no es cierto? El Ecuador tiene y adolece problemas de competitividad que son históricos, algunos de ellos. Y de eso vamos a hablar luego. Lo que yo le quiero plantear es ahí, con ese diagnóstico que usted hace, uno de los principales resultados es este gran déficit fiscal, porque el gobierno tuvo que endeudarse para mantener una economía que ya no producía. Así es. ¿Cómo van a cubrir ustedes 5.000 millones hasta fin de año? ¿De qué manera? Cuando llegamos al ministerio, nosotros proyectamos que iba a pasar hasta finales de año si no hacíamos absolutamente nada, es decir, un escenario pasivo. Esta cifra nos llevaba a cerca de 8.000 millones de déficit. Entonces, ya hemos tomado decisiones que nos permitirán este año cerrar con algo cercano a 4.000 millones de dólares de déficit global. El déficit primario esperamos que cierre en 1.200, algo cercano a esa cifra. Entonces, por eso la ley ayuda en ese sentido, porque vamos a tener un ingreso por la remisión tributaria. Evidentemente no es lo más eficiente, porque a futuro esos ingresos no van a... En el 2019 ya no va a haber remisión tributaria, entonces... Pero entonces hay que ir a lo de fondo, que es el tamaño del Estado y la optimización del tamaño del Estado. Y claro, allí lo más rápido y lo más... pero lo más riesgoso en términos de crecimiento es hacer recortes en el gasto de capital, ¿no es cierto? Pero el problema estructural está en el gasto corriente. Y es allí donde tenemos que encontrar opciones de optimización del tamaño del Estado. Así es, porque precisamente Claudia Robra nos decía en su presentación que solo $11 de los 100 que le ingresan al presupuesto del Estado se van para ese gasto de inversión en capital, que sería el que ustedes pudieran cortar sin mayor problema social. Y que hay que empezarlo a reemplazar también por inversión privada, por alianzas público-privadas. Pero ahora, vamos al gasto corriente. Allí hay que hacer un trabajo... casi que quirúrgico en el análisis que se tiene que hacer, porque evidentemente una buena parte de ese gasto está relacionado con el gasto social. Y una transición hacia un escenario de equilibrio económico no puede ir tampoco dejando a medio mundo en el camino. Es decir, hay que hacer una transición que nos permita reducir y achicar el tamaño del Estado, por un lado, y ser mucho más eficientes, pero por otro lado también con unas sensibilidades sociales importantes para no dañar esos indicadores. Pero cierro con su pregunta, Carlos, si me permite. ¿Cómo vamos a lograr ese financiamiento? Por eso también es importante la ley, porque la ley momentáneamente o transitoriamente nos permite liberarnos de este 40% del techo de deuda PIB, que ya el Contralor dijo que nos hemos sobrepasado, y evidentemente que es así, para lograr más financiamiento en el segundo semestre.
porque necesitamos financiamiento, es decir, sin financiamiento externo, Carlos, no salimos. Una cosa es decir que vamos a reducir al final de un periodo determinado el tamaño deuda-PIB, pero otra cosa es creer que no se puede salir de esta situación sin financiamiento. Economista García, ¿usted cree que la forma de buscar endeudamiento, el ministro de Economía ha sido muy claro en decir que no se puede seguir endeudando con el esquema del pasado, es decir, altas tasas, y que ahora se tienen que buscar otras formas? ¿Usted cree que el presupuesto del Estado tal como está estructurado da para más recortes? Bueno, precisamente ese es el punto de discusión en este momento. Yo creo que hay que contextualizar un poquito lo que acaba de decir el ministro. Yo recuerdo en el 2010, 11, 12, a Ecuador se le felicitaba en América Latina por ser uno de los principales inversores, sobre todo con inversión pública. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que, esa es mi reflexión, acaba de venir de un congreso empresarial, y uno de los elementos para construir competitividad, Carlos, es infraestructuras. Entonces, lo que pasa es que tenemos que empezar a dialogar de forma no en extremos. La inversión pública es buena, es necesaria. ¿Quién dijo que la inversión pública no se hizo con empresas privadas? Todas las constructoras privadas trabajaron con el gobierno. No hubo mucha corrupción de por medio, sí, ¿no? De acuerdo. Y en eso, Carlos, hay que ser enfático. La corrupción tiene que ser perseguida, castigada y determinar los responsables. Pero eso no quita que un país necesite infraestructuras. Eso no quita, ¿no es cierto?, que lo que acaba de decir el ministro, yo coincido en esa parte, hoy no hay esos recursos para poder mantener esa inversión. Entonces, si quitamos un poco las expresiones de extremos, ¿no? En el sentido, lo uno es malo, lo otro es pésimo y todo es... O sea, ya no hablar de correísmo. Exacto, porque yo creo que yo personalmente no estoy en el debate de la década ganada o perdida. Me parece que es un tema más político que no construye mucho. O sea, si eso nos permitiría ver a una sociedad mejor y darnos más alternativas, de acuerdo. Pero no es así. Lo que nos quedamos en una misma página histórica. Ecuador no termina ni empezó con Rafael Correa, me parece. Pero entonces, el punto que quiero decir es cierto, y ese es el punto central del debate público hoy. Necesitamos que la inversión privada se presente, que se haga efectiva, y para eso está la ley. Yo recuerdo hace poco también un congreso empresarial, uno de los representantes del sector exportador aclamaba, decía, por favor, necesitamos del empresario compromiso. Discutamos ahí ese compromiso, discutamos de parte... Sí. Exacto, y eso es el punto que queremos ver. ¿Es suficiente con lo que se está planteando en la ley de reactivación económica y fomento productivo? ¿Es suficiente? ¿Para usted es suficiente? Yo lo que quiero decir también, y ojalá haya tiempo, esta ley también tiene un costo fiscal. Y ese costo fiscal más o menos se estima, no sé, puede estar entre 2.000, 2.500 millones de dólares. Eso pone la sociedad. La pregunta es, ¿qué pone el empresario? O sea, creo que esa es parte del buen debate para pasar de página en el país. José Hidalgo Pallares, el gobierno está tomando todas las medidas para hacer los recortes del caso y tratar de que el flujo de dinero vaya acompañado de un endeudamiento inteligente, sano. Bueno, yo creo que los recortes, y esto es lo que muestran las cifras de ejecución del presupuesto del Estado hasta junio, que es la última información disponible, se han centrado casi exclusivamente en el gasto de capital. Es decir, si es que uno ve la ejecución presupuestaria hasta junio versus enero-junio del año pasado, el gasto de capital ejecutado directamente por el gobierno central se ha reducido en más de 50%. Esa reducción es lo que explica la reducción de 9% en el gasto total del presupuesto, pero a la par tenemos un crecimiento de 2% en el gasto corriente. Entonces, es momento, creo yo, si bien el ministro ha adelantado que lo más rápido que se puede hacer es reducir el gasto de capital, como él también señaló, eso tiene un efecto sobre el crecimiento que de hecho ya estamos viendo. Yo creo que la desaceleración de la economía que el Banco Central ha publicado para el primer trimestre y que el INEC muestra en las cifras de empleo para el segundo trimestre, responden en parte a esa contracción del gasto público. Y lamentablemente eso no nos libera de la necesidad de seguir recortando el gasto y ya extendiendo el recorte no solo del gasto de capital a también... ¿O de llegar a un acuerdo quizás marco con el Fondo Monetario, por ejemplo? Para mí sería una opción realmente recomendable, no solo en el sentido de que el financiamiento que se pudiera obtener por esa vía va a ser con toda seguridad en mejores condiciones que de lo que se puede obtener en el capital. Y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto aquí con el ministro de Economía, Richard Martínez. Y recuerde que puede seguir este debate en Twitter, @políticacorrecta. También puede ver todas las noticias en Instagram, @políticamentecorrecto.es. Regresamos con más de este importante debate. Gracias por estar con nosotros. Señor Richard Martínez, señor ministro,
¿van ustedes a recurrir al Fondo Monetario Internacional, sí o no, para poder tratar de cubrir no solo el bache fiscal, sino también establecería un programa económico de largo aliento que les permita salir de la recesión? Mire, por responsabilidad con el país nosotros no podemos descartar ninguna opción. Por el momento no hay una negociación formal, no se ha iniciado esa negociación, porque creemos que todavía hay opciones de financiamiento y tiene que haber mucho más debate interno para terminar de clarificar algunas definiciones internas a nivel de gobierno. Usted entenderá que las decisiones de gobierno se toman en una deliberación interna, pero también me gustaría hacer referencia a lo que señalaba Santiago y José. En relación a lo que mencionaba Santiago, yo estoy de acuerdo en que el gasto público no se puede satanizar per se, es decir, la inversión pública es inversión buena, pero también tiene que tener sostenibilidad. Anualmente el gobierno gasta cerca de $600 millones, por ejemplo, en mantenimiento vial. ¿Cuánto de eso puede ser delegado a la inversión privada? ¿Cuánto de eso pudo haber sido delegado porque no se planificó bien? En lo que no estoy de acuerdo con Santiago es en la cifra del sacrificio fiscal. Para este año, más bien, tenemos, fruto de la remisión tributaria, cerca de 500 millones previstos de ingresos y los próximos años 130 y 240 millones de sacrificio fiscal. Me supongo que se referirá a que un montón de intereses y de dineros... Bueno, lo que pasa es que ahí entramos un debate de la probabilidad y de la expectativa. Hay juicios que no han sido resueltos, entonces esos juicios los puede ganar el Estado como los puede ganar el privado. En ese caso, claro, queda el cuestionamiento de quién nos iba a ganar. Y en lo que sí creo definitivamente es que tenemos que ver al futuro para construir una sociedad más próspera, eso es clarísimo. ¿Y en el futuro no está el FMI, ministro? Pero, Carlos, ya voy a su pregunta, pero no podemos dejar de ver al pasado para no cometer los mismos errores, Santiago. Eso yo creo que es muy importante en una sociedad que busca proyectarse al futuro, porque la situación que vivimos hoy es fruto de errores de política económica del pasado. Y tampoco podemos cerrar los ojos y decir que aquí no ha pasado nada. No, ha pasado y mucho. Se desequilibró toda la economía, el gasto público llegó a unos niveles insostenibles. Hoy, para mantener los niveles anteriores de la bonanza petrolera, deberíamos tener un petróleo de $120. Es decir, estamos administrando la economía con un petróleo que parecería alto, de $70, pero claro, no tenemos una economía mucho más grande y un nivel de endeudamiento. Debería ser el 50% Mire, o sea, menos. Para los últimos años en los que tuvimos niveles parecidos de precio de petróleo, en esos años teníamos un porcentaje de deuda PIB de 20%, hoy tenemos de más del 50% y además la economía tenía la mitad de su tamaño. Entonces, me parece que eso es importante. Ahora, para ver al futuro, yo creo que hay que empezar a desmitificar ciertas cosas. Lo primero, ¿no es cierto? Yo entiendo que el tema del fondo tiene un trasfondo político también, pero en nuestra opinión, ninguna opción en este momento puede ser descartada por ningún aspecto de orden ideológico. Pero no entiendo por qué el gobierno es renuente todavía al Fondo Monetario. Mire, no es que el gobierno sea renuente, pero mientras haya opciones de financiamiento, nosotros creemos que podemos todavía seguir buscando esas opciones, concretando esas opciones. Es importante la ley, pero en ningún momento hemos descartado la opción. José Hidalgo Pallares, ¿es posible seguir haciendo ajustes o acomodar la economía del Ecuador sin recurrir al Fondo Monetario? Me parece difícil en este momento porque las opciones de financiamiento para el Ecuador se están cerrando. Es decir, hasta hace pocos meses el Ecuador podía colocar con relativa facilidad bonos en el mercado internacional. A tasas altísimas. A tasas muy altas que ahorita en realidad serían incluso mayores porque el riesgo país está alto y también porque las tasas de interés de referencia han subido. Entonces el costo del financiamiento a nivel internacional ha subido. Y el apetito por bonos de mercados emergentes como el Ecuador se ha disminuido. En ese sentido, no podemos dar por sentado que aunque paguemos una tasa alta, vamos a colocar todo lo que necesitamos. Y por otro lado, usted mencionó, Carlos, un tema que es importante. Un acuerdo con el fondo no solo significan mejores condiciones de financiamiento, sino que también debería estar acompañado por un programa económico de largo plazo y que obliga al gobierno además a ser estricto con su propio programa. Y eso es a lo que le tenemos miedo como sociedad ecuatoriana, lo que los políticos siempre tienen miedo a sentir que hay unos lineamientos externos que nos obliguen a revisar subsidios, a revisar cargas tributarias, a revisar gastos laborales del sector público. Depende de cómo se va al fondo. O sea, si es que uno llega al fondo a decir, vean, estoy desesperado por plata, díganme qué hacer. Bueno, ahí las
es el caso o sí es el caso? Yo creo, a ver, el Fondo Monetario emitió este informe preliminar sobre la Ley de Fomento Productivo y la política económica de los últimos meses y ha señalado algunos avances, ¿sí? Si bien también menciona algunos desafíos como que es necesario seguir recortando el déficit fiscal, flexibilizar el mercado laboral, ha mencionado algunos avances y yo creo que sobre la base de una ley que el fondo en principio al menos no ha tachado del todo, creo que el gobierno tendría mayor capacidad para ir a negociar diciendo, bueno, este programa es el mío. ¿Cuánto debería pedir el gobierno del Ecuador al Fondo Monetario si llegara a un acuerdo en dinero, por ejemplo? Tenemos el antecedente de lo que acaba de pasar en Argentina. A Argentina le prestaron o se ha acordado un crédito por 50.000 millones que equivale más o menos al 8% del PIB de ese país. 8% del PIB del Ecuador son más o menos 8.000 millones. Que pudieran venir al Ecuador. Y obviamente hay que saber que esos 8.000 no vienen de una, ¿no? Sino que los desembolsos se hacen a medida que el gobierno también sigue cumpliendo con las obligaciones. Santiago García, en ese punto, ¿usted cree que es importante ya acercarse al Fondo Monetario? Yo doy dos razones para no acercarnos al Fondo Monetario. No acercarse. Y repito las palabras de Richard, estoy de acuerdo, hay que mirar el pasado para no equivocarnos de nuevo, ¿no? La década de los 80 y 90 nosotros tuvimos créditos de stand-by, sobre todo a finales de los 90 e inicios del 2000. Y la situación no fue la mejor. El Fondo Monetario tiene unas políticas extremadamente recesivas. Pero que las ha renovado, pues. Eso es un buen punto. Y te doy, Carlos, la segunda razón. La segunda razón es la experiencia reciente de España, de Grecia, de los países del este europeo. Es un desastre económico, es lo que ha causado el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que pagar la factura, pues, de Perfecto, ese es el buen punto. Hay que pagar la factura, pero veamos cómo. Y estoy dando un elemento de juicio. La sociedad no estamos sacrificando con esta ley, ¿no es cierto?, a través de un sacrificio fiscal, porque no cobramos impuestos, porque hacemos unas condonaciones de interés. Está bien, ok, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más toca hacer? Entonces, ese es el punto que debemos... Ver si es que los subsidios a los combustibles deben o no deben eso es mantenerse. Entonces no necesito el Fondo Monetario Internacional para que nos diga eso, Carlos. Entonces necesitamos que al interior del país podamos tener lo que se está reclamando. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional sirve para ejemplo, que los gobiernos se pongan en cintura y luego no, en momentos políticos internos puedan tomar decisiones arbitrarias. Sino que la experiencia, Carlos, la experiencia latinoamericana no es así. Si fuese esto 1+1, aquí hay cuestiones políticas, hay cuestiones de soberanía, hay cuestiones, ¿no es cierto?, de rigidez de parte del banco. Por ejemplo, nosotros, yo lo que creo, Ecuador, yo sí creo que hay que hacer ajustes, por ejemplo, en el tema de subsidios, pero no puedo comerme, por ejemplo, el acceso a la educación pública gratuita. Eso es lo que falta al país, podernos de acuerdo en unas 3, 4 cosas básicas y tirar para adelante. Pero si yo como consumidor me sube el precio de la gasolina, de pronto estoy dispuesto. No estoy dispuesto a que la educación pública deje de ser gratuita. Le doy un minuto más, señor ministro. Usted decía hace poco que debe haber un consenso nacional alrededor, por ejemplo, del debate de los subsidios y de la eliminación. ¿Quién tiene que liderar ese debate? ¿El presidente de la República? ¿Usted? Porque las declaraciones de decir, bueno, todavía tenemos que ir viendo hasta qué punto llegamos al Fondo Monetario, están tomando mucho tiempo. Y estamos viendo lo que le pasó a Argentina tomando el caso de José Hidalgo, de que 2 años después tuvo que hacer un ajuste mucho más grave. Yo creo que el debate el debate país no se puede centrar alrededor del Fondo Monetario. Es decir, creo que nosotros debemos, como decía José, trazar un horizonte económico que pueda ser respaldado por cualquier organismo multilateral, por los tenedores de bono, también por socios como China, por ejemplo. Es decir, el Ecuador tiene que construir ese modelo. Y en el caso de los subsidios, a mí me parece particularmente una aberración que el Estado ecuatoriano, como Richard Martínez, perdón que personalice en este punto, me regale plata cada vez que tanqueo mi vehículo. Y me parece que eso socialmente hay que discutirlo. Nosotros estamos dispuestos a ponerlo en la mesa. Santiago dice, tal vez yo estaría en desacuerdo. Bueno, creo que esos tal veces ya tienen que ir, ese tal vez debe irse poniendo en blanco o negro. ¿Y cuándo se lo va a poner, señor ministro? Bueno, ya estamos poniendo en la mesa. Me gustaría saber qué piensa Santiago, qué piensa. Son temas que siempre se están conversando. Definitivamente esto, como decía Santiago, también demanda de análisis políticos, sociales. Hay sensibilidades, pero la cifra real, Carlos, es que este año el Estado va a gastar cerca de $3.000 millones en subsidio. Y debemos ir también redimensionando las expectativas en todas las áreas. Nos vamos a un siguiente corte comercial. La situación laboral es uno de los problemas que más preocupa a los ecuatorianos. El desempleo persiste. ¿Cuáles serán las soluciones? Seguimos con el análisis después del corte. La situación laboral en el país no ha mejorado sustancialmente. Según las cifras del INEC, el desempleo se redujo, pero la pobreza ha subido.
lo que muestra el difícil momento que vive el Ecuador. Veamos. Nosotros aquí estamos desesperados por un trabajo. Esta es la realidad de miles de ecuatorianos que no tienen un trabajo adecuado y viven en la informalidad. El gobierno anda en la política de él diciendo que ha ampliado bastantes fuentes de trabajo, pero no hay trabajo. Según las cifras del INEC, en junio del 2017, 3.267.000 personas tenían un empleo adecuado, es decir, quienes cuentan con los beneficios que ordena la ley. Pero en junio de este año, esa cifra se redujo a 3.105.000. Es decir, 162.000 personas dejaron de tener un empleo formal. Otro de los datos que mejor refleja la realidad es el aumento en el número de ecuatorianos que no alcanzan a tener un salario básico, sin afiliación y con horarios inestables. En junio del 2017 eran 4.514.000 personas. En junio de este año son 4.543.000. 29.000 ecuatorianos pasaron al trabajo informal. Me quedé sin trabajo hace unos 3 meses más o menos y tomé como opción meterme a Uber y estaba trabajando en la mañana y bueno, en la tarde y noche también. Otro indicador a tener en cuenta es que entre diciembre del 2017 y junio del 2018, la pobreza subió del 21,5% al 24,5% y la pobreza extrema del 7,9% al 9%. Debido a que el gobierno ha cambiado la forma de administrar la economía, el sector privado, que es el primer generador de empleo en el país, se muestra optimista. Pero el camino toma tiempo. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industriales, explica. Este proceso que tomó 10 años para al país supuestamente transformarle, pero en realidad fue un populismo puro y duro, fue un proceso largo y complejo. Por lo tanto, sí debemos tener paciencia los ciudadanos para poder reconvertir la situación. Un panorama que promete, pero según una encuesta de Sedatos de junio del 2018, la principal preocupación de los ecuatorianos es la economía. Bien, economista García, ¿qué nos quieren decir estas cifras del empleo? ¿Y de qué manera la ley que se acaba de vetar y que está ya por salir adelante lo va o no a solucionar? Yo creo que la cifra nos está marcando una situación muy compleja. Tenemos problemas de generación de empleo, también tenemos problemas de destrucción de empleo y también se refleja en las cuestiones de pobreza. A mí me duele realmente las últimas cifras al mes de junio de pobreza. 40% de la población que vive en el sector rural es pobre. Eso está dato oficial. Entonces, lo que creo que hay que hacer como sociedad es pensar cuáles son las alternativas, cuáles son las salidas. Creo que también uno es la ley de fomento, y en ese punto al inicio del programa yo dije, está bien, aquí hay un sacrificio fiscal, con Richard podemos discutir, no es 2.000, lo que fuese. Hay un sacrificio fiscal, y quiero eso decirlo a la opinión pública, está bien. Hay un sacrificio fiscal y eso pone la sociedad. La pregunta es, ¿qué pone el sector privado? El ministro Campana ofrece 8.000 millones de dólares y yo lo que quiero pedir, y lo digo con mucha consideración, pero de forma directa, necesitamos transparentar en la cartera de 9.000 proyectos, 9.000 millones de dólares de inversión. Yo creo que es sano pedir una transparencia. ¿Quiénes son? ¿Cuánto es? ¿Cuál es el impacto, Richard, en la economía nacional? ¿Cuánto va a generar empleo? Porque ya la sociedad está poniendo una parte a través de la ley con estos sacrificios fiscales. Yo no estoy en contra, yo creo que el país tiene que seguir avanzando, y yo creo que un modelo con un Estado promotor del desarrollo, manejador de la economía, ya no. Pero aquí también las cosas no pueden ser en el aire, tiene que haber claridad. Y una de las cosas que a mí me preocupa es precisamente eso. ¿Cuánto va a poner el sector privado? No lo digo en mal sentido, lo digo como un ciudadano que reclama una actitud Sobre diferente. Todo porque está recibiendo ya algunos beneficios. Porque incluso algunos, y Richard me va a dar la razón, muchos dirigentes empresariales siguen reclamando. Dice, pero queremos ser el líder de la economía y todavía el gobierno no hace nada. ¿Qué más quieren, señores? ¿Qué más necesitamos para que apuesten este país? Hay unas cifras inmensas de sectores empresariales
empresariales de sectores pudientes que tienen depositados en paraísos fiscales. Así no se hace patria. Yo entiendo así. Si me dicen, no, así hago patria, bueno, yo entonces estoy equivocado. Está equivocado el concepto. Está equivocado el concepto. Entonces hay muchas cosas que hacer desde el lado privado para que sea el líder del... José Hidalgo Pallares, ¿qué debe poner el sector privado a cambio para poder cambiar no solo estas cifras, sino ponerse a tono con el apoyo que le está dando el gobierno a través de la ley de fomento? Bueno, en realidad yo diría en primera instancia que, en mi opinión, lamentablemente, estas cifras de empleo, primero, que las venimos arrastrando desde el fin de la bonanza petrolera, ¿no? Es decir, que 4 de cada 10 personas que quieren trabajar tengan un empleo adecuado, es una cifra que se viene viendo ya en los últimos años, no es únicamente... Un paréntesis, si el presidente Moreno se cambiaba de chip desde el principio y no perdía ese año con la política fiscal similar al del gobierno anterior, ¿hubiéramos tenido una realidad distinta en este momento? Tal vez para junio de 2018 no, y eso es lo que hay que dejar claro, que si es que el gobierno quiere hacer las cosas bien, o al menos como yo las entiendo bien, es decir, corregir el tema fiscal, corregir el tema de competitividad y obviamente mejorar el ambiente de negocios, en un primer momento el impacto va a ser negativo. Corregir la situación fiscal en un país que llegó a depender en más de un 40% del gasto público, en la economía el gasto público llegó a pesar eso, necesariamente tiene un efecto recesivo en el primer momento. Y esta es la consecuencia, lo que estamos viendo ahorita es consecuencia de los ajustes que se han hecho. Justamente yo había dicho al inicio del programa que la desaceleración de la economía y estas cifras del mercado laboral pueden estar relacionadas con el ajuste en el gasto fiscal que se ha dado. Entonces, en ese contexto, yo creo que es difícil exigir nada al sector privado, en el sentido de que el capital va donde más utilidad tiene. Y aunque el gobierno corrigiera absolutamente por completo el tema fiscal, seguimos teniendo este gran problema que es el de la competitividad. Es decir, que producir en el Ecuador actualmente es más costoso que producir en Colombia o en Perú. Y ese es otro problema que el gobierno tiene que afrontar y que también le va a exigir medidas políticamente costosas. O correctas. No correctas. Economista Martínez, señor ministro, da la sensación de que esta ley de fomento productivo se podrá ver en el largo plazo, pero los resultados de empleo, como hemos visto, se están deteriorando día a día. ¿Cómo equilibrar, cómo evitar que mientras se ven los resultados de esa ley, poder corregir el tema del empleo, que es el más importante factor económico en el Ecuador? Sí, varias cosas respecto a las cifras. Primero, efectivamente, las cifras demuestran que el modelo de desarrollo ya terminó su ciclo. Es decir, no es imposible seguir apretando un modelo por la vía de más gasto, más endeudamiento, sin la posibilidad de transitar hacia un modelo más sostenible. Ojo, ¿no? Y por otro lado, nosotros también estuvimos revisando las cifras. En el caso de las cifras de registros de contratos del IES, por ejemplo, se mantienen estables los contratos. Y en el caso de las cifras de contratos del Ministerio del Trabajo, también se ve esa misma tendencia. Entonces, estamos solicitando un apoyo técnico para tratar de entender un poco con mayor claridad las cifras de empleo que se han hecho públicas, porque como digo, los contratos registrados en el Ministerio del Trabajo y en el IES se mantienen estables. Ahora, que la situación es buena, obviamente que no es buena, no nos vamos a engañar, y que la principal preocupación de los ecuatorianos es el empleo, por supuesto, porque ese es su sostén de vida. Y su principal preocupación seguramente. Su principal preocupación y la nuestra también como gobierno, por supuesto, porque un gobierno tiene que estar a disposición de los ciudadanos y dar respuesta a los ciudadanos. ¿Y qué quieren los ciudadanos? Empleo y trabajo. Ahora, lo decía la nota, el principal generador de empleo es el sector privado. Y aquí yo quisiera empezar a desmitificar un poco, porque cuando hablamos en abstracto tal vez se piensa que el sector privado es el de los paraísos fiscales, que dice Santiago, que el sector privado son las grandes inversiones. No, el sector privado es la señora o el señor que invirtió en una tienda en su casa porque está arriesgando su capital. Ese es sector privado. Entonces tenemos que darle absolutamente a todo el sector privado las facilidades para que puedan generar más empleo. Si yo abro un negocio pequeño, el día de mañana mi negocio se extiende, contrato una persona, 2 y 3. Entonces, esta ley apunta justamente hacia eso. ¿Cuándo se verán los primeros resultados de la ley? Mire, ¿necesariamente hasta fin del gobierno? Mire, es muy difícil poner una fecha. Lo que yo sí estimo es que al menos durante este año ya vamos a ver resultados de inversión. Señalaba Santiago cómo están esos procesos. En enero se aprobaron 11 contratos de inversión por cerca de 550 millones de dólares. A mayo se aprobaron 11 más con 400 millones de dólares. Y este compromiso que aparece en junio, justamente cuando se observan los beneficios potenciales del proyecto de ley, son 114 empresas con 9.435. Hay un detalle, hay un catálogo, hay un cronograma de trabajo. ¿Y eso te genera ya una mejora inmediata en el empleo? Si es que esos dineros vienen
¿Cómo explicarle eso a la gente? Mire, es difícil prever en cuánto va a terminar el número, porque este es un proceso de transición. Entonces, en la medida en que el sector privado vaya tomando dinámica, va a ir capturando los empleos en general que se pueden perder por un proceso de menor crecimiento. Y nuestra aspiración es que al menos este segundo semestre va a ser un semestre difícil todavía por la situación fiscal, porque las empresas van a van a empezar a hacer sus inversiones y el próximo año, el 2019, podemos ya empezar a ver cristalizarse. Hay proyectos de inversión independientemente de qué pase o no con el Fondo Monetario. ¿Perdón? Independientemente de qué pase o no con el Fondo Monetario. Bueno, creo que la ley no es la ley del Fondo Monetario, digamos, esta ley es una ley que la aprueba el gobierno pensando no solo, Carlos, en algunos incentivos, sino también en corregir varios desincentivos y en incentivos que van a todos los ciudadanos. Por ejemplo, aquellos jóvenes que fueron becados y que hoy no pueden pagar porque no han encontrado trabajo, también encuentran oportunidades para resarcir esas multas de los intereses. O, por ejemplo, aquellas personas que han estado en central de riesgos en la categoría que les inhabilita tener crédito, eso se va a limpiar en los próximos 90 días para que esas personas puedan pagar una gran ayuda y social, puedan hacer, digamos, y también en el sector agrícola, se está eliminando el IVA para el seguro agrícola, por ejemplo. Entonces, es una ley que busca beneficiar a todos. Ahora, contentar a todos, eso va a ser muy difícil, pero busca beneficiar a todos. Vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. ¿Sabe cuántos funcionarios públicos trabajan para el Estado y cuánto le cuesta al país? Lo conoceremos al volver. Una de las principales distorsiones que muestra el Estado en este momento de contracción económica es la excesiva carga laboral del sector público. Claudia. Los datos del Observatorio de la Política Fiscal son reveladores. Su reciente investigación sostiene que en la administración del Estado hay unos 541,000 funcionarios públicos. Las 3/4 partes de esta burocracia trabajan para la educación básica, las universidades, la salud. Hay más de 50,000 funcionarios en la policía y un número similar en la Defensa Nacional. Finalmente, unas 15,000 personas trabajan en la administración de la justicia. El resto de funcionarios, es decir, unas 127,000 personas, están en más de 100 instituciones. Lo curioso aquí es que el Observatorio de la Política Fiscal advierte que dentro de este abultado número de empleados hay unas 45,000 personas con otros esquemas de contratación. ¿Y cuánto le representa al país toda esa carga laboral? Cada año el salario de todas estas personas significa para el presupuesto general del Estado cerca de 10,000 millones de dólares. Esta suma equivale al 65% de toda la recaudación tributaria prevista para el 2018, que bordeaba unos 15,000 millones de dólares. Según el observatorio, el salario promedio en el servicio público es de 1,400 dólares, cuando en el sector privado es de unos 600 dólares. En todo este cálculo no se cuenta el número de funcionarios que trabaja para el IES, las 22 empresas públicas y los gobiernos seccionales, con lo que la nómina total podría sobrepasar los 700,000 empleados. Carlos. Bien, José Hidalgo Pallares, ¿el Estado puede vivir con esa carga burocrática? No, evidentemente no. Destinar el 10% de lo que produce el país solo para pagar los sueldos del presupuesto del Estado, porque esos 10,000 millones que mencionó Claudia se refieren solo al presupuesto del Estado, a lo que habría que sumar seguridad social, GATS y empresas públicas, es insostenible. Y obviamente no es bonito recomendar reducir la masa salarial del presupuesto porque es una medida políticamente y socialmente costosa, porque implica en un primer momento un aumento del desempleo. Y estamos viendo que en el sector privado no hay la capacidad de contratar a esa gente. Sí, es que no se puede esperar, yo creo que en ningún país, una reacción inmediata del sector privado. Y por eso yo decía hace un momento que las medidas que el gobierno tiene que tomar, si es que quiere corregir la situación y embarcarnos en una senda de crecimiento de largo plazo, son en un primer momento dolorosas. Y lamentablemente una de esas medidas es justamente reducir la masa salarial. ¿Cuánto debería reducirse? Bueno, ¿10%, 15%, 20%? Yo creo que, a ver, para tener un número sostenible no lo tengo ahora en la cabeza, pero está claro que destinar toda la recaudación de IVA, impuesto a la renta, solo para pagar la nómina del presupuesto es totalmente excesivo.
Ahora, pero le van a decir que el país necesita jueces, necesita policías, necesita militares, profesores y médicos. Lo que yo digo es, ¿tenemos como Estado la suficiente conciencia de que esos puestos de trabajo son eficientes? Es decir, el número de policías o el número de jueces. Yo hoy me hago una pregunta, a ver, de los últimos, del gobierno anterior, hemos visto que hubo una importante inversión pública, pero vimos también en ese gasto de inversión un desperdicio enorme, ¿no es cierto? Ya sea en corrupción, en sobreprecios y demás. ¿Por qué eso no se habría repetido también en el gasto corriente? Es decir, ¿por qué todos los empleos que se están dando en el sector de educación, de salud y de seguridad, por ejemplo, corresponden efectivamente a esos sectores y no son trabajos administrativos o de comunicación, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud? Entonces yo sí creo que tomando como antecedente el mal gasto que se hizo en el gasto de inversión, porque eso ya está comprobado, es, yo creo, bastante probable que lo mismo ocurra en el gasto corriente. Y se debería hacer ya. Exacto. Ya, señor ministro, yo le ato esta pregunta con una que quedó pendiente en el primero o el segundo bloque del que hablamos. Si queremos hacer un debate, por ejemplo, para analizar si 3.000 millones de dólares al subsidio de los combustibles se debe mantener o no, o se debe ya, no sé, quitarlo, ese debate funciona cuando comparamos las cifras del empleo público, es decir, o cortamos el subsidio o despedimos gente del sector público, porque de alguna forma usted tiene que conseguirse un ahorro en el presupuesto. O seguimos retrasando el pago a los jubilados. Que es peor todavía. Entonces, es allí donde yo creo que hay que empezar a debatir como sociedad, pero ya empezar a tomar posición. Yo creo que ya he manifestado la mía. Y en el caso de la masa salarial, mire, yo creo que hay varias cosas que analizar aquí. Primero, que ya tomamos una decisión importante, ¿no es cierto? Poco menos de un mes de haber llegado nosotros a la administración del ministerio. Tuvimos una reunión importante con el Ministerio del Trabajo y emitimos una resolución mediante la cual se prohíbe la nueva contratación de personas bajo la modalidad de contratos ocasionales para el 2018 y para el 2019. Son 45.000 personas más o menos. Eso es un buen paso. En contratos ocasionales hay cerca de 70.000 personas, ¿no es cierto? El 70% de eso está relacionado justamente con áreas de salud, educación. Y bueno, lo que pasa es que hay algunas consideraciones ahí de ley, etc. Avancemos. Entonces, de eso hay que analizar efectivamente cuánto es agregador de valor, ¿no es cierto? Porque usted puede ir al sector social, al sector de educación y tiene agregador de valor que es un maestro y una persona de índole administrativa. Pero tenemos los maestros que realmente necesita el país, señor ministro. Bueno, este momento nosotros estamos trabajando en una mesa técnica con todas las entidades del sector social justamente para entender con más profundidad y evitar resentir los indicadores sociales ante cualquier decisión que tomemos, cualquier decisión. Es decir, el balance es difícil, esto no va a ser de la noche a la mañana, porque cualquier decisión que se tome, es decir, cualquier decisión que se tome va a tener un efecto por la serie de desequilibrios que se causaron en la economía. Entonces, si uno ajusta el tamaño del Estado rápidamente, José lo ha señalado, vamos a resentir el crecimiento. Por el otro lado, el empleo. Entonces, me parece que hay un trabajo que hacer importante. Luego hicimos ya un recorte de cerca de 500 millones de dólares. Va a haber otro recorte adicional, que esto es parte de lo que les estamos pidiendo a las entidades. ¿Qué es la optimización, lo que usted llama? La optimización del tamaño del Estado. Yo le digo, usted habla, por ejemplo, de que el gobierno termina el 2021 con un techo de la deuda por debajo del 40%, que hay un menor déficit fiscal. Y eso implica cuántos empleados públicos menos deberían salir hasta el 2021. Mire, no vamos a alegrar al 2021 con el techo por debajo del 40%. Eso es muy difícil de pensar. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber una trayectoria que reconduzca, porque si no el ajuste tendría que ser extremadamente agresivo. ¿Y cuántos empleados públicos menos deben haber para después de 3 años? Mire, no sé, no tengo el número exacto porque eso también está en este momento análisis. Lo que sí le puedo decir es que la masa salarial al menos tiene que mantenerse y empezarse a reducir con un sentido de responsabilidad. Entonces, de estos contratos ocasionales se va a llamar a concurso. Ese trabajo ya está haciéndose por parte del Ministerio del Trabajo para lograr que las mejores personas puedan quedarse. Y luego en el área social también estamos haciendo, y creo que es importante, Carlos, hablar de un redimensionamiento de las expectativas. ¿Por qué?
porque las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son escasos. Y en ese caso creo que como país también tenemos que empezar a ver temas de optimización que vayan más allá del tema de las personas, que ciertamente vamos a tener que optimizar. Por ejemplo, en el caso de las compras públicas, y cierro con esto, en el caso de las compras públicas, con un trabajo que estamos haciendo con el Banco Mundial y el CERCOP, hemos encontrado que tomando varias decisiones que se van a hacer públicas en las próximas semanas, podemos generar un ahorro de cerca entre el 0.4 y 0.8 del PIB en compras públicas, comprando lo mismo, generando más transparencia, generando una mejora del catálogo de precios. Es decir, el Estado gasta a través de CERCOP cerca de 5.8% del PIB. Si logramos bajar eso a 5, a 5.2, 5.3, 5.4, son esfuerzos que nos van sirviendo en la optimización. Okay. Santiago García, el ministro habla de optimización como una de las principales metas para mejorar el gasto fiscal. ¿Y esa optimización también debiera al sector público acabar a reducir esta masa de servidores públicos, sí o no? Yo creo que sí, yo creo que es insostenible, y en eso coincidimos con algunos analistas. Una carga salarial equivalente al 9% del Producto Interno Bruto es insostenible. Yo creo que ahí hay que hacer varias estratégicas. Yo lo que creo, uno de los primeros puntos es sistematizar, priorizar el tamaño del Estado. Yo personalmente no creo que la soberanía nacional esté en mantener una empresa, una aerolínea, ¿no es cierto?, deficitaria. Yo no creo eso, o sea, hay que abrir el debate en ese sentido. Pero sí, la mayor cantidad de gente está en las Fuerzas Armadas, en el Exacto, Ministerio de Educación y de Salud. Pero es que ese debate no se ha dado en el país. ¿Y se debe dar? Se debe dar, claro, se debe dar en el sentido que es importante para la sociedad ecuatoriana, no para el FMI, para nosotros. ¿Qué es importante? Para mí importante es educación, salud, seguridad. Eso es lo importante. El resto, una aerolínea que me genera pérdida todos los años, no estoy de acuerdo. Pero eso no es debatible y algunos grupos políticos parlamentarios dicen, no, hay que mantener y seguimos patinando en lo mismo. Eso uno. Lo otro, yo creo que no hay alternativa. Yo creo que este momento, yo te doy el dato, Carlos, se presupone que 130.000 personas que tienen contrato ocasional están saliendo este momento. No son 45, no 70, no, lo que pasa es que 130. el Ministerio de Trabajo dijo, son 160.000 con trabajos ocasionales, se llama concurso 30.000. 160 menos 30 me queda 130.000 que deben salir porque no hay opción de quedarse, porque está prohibido, lo acaba de decir Richard. El problema es que la cuarta parte del empleo formal en el Ecuador es sector público. El resto de la gente, la población económicamente activa, pero lo que debemos entender, Carlos, es, o sea, debemos verlo de una forma más integral los temas. Esa gente que está, esos 130.000 personas que deberán salir, también alimentan la demanda agregada, también demandan al empresario que me escucha, son las personas que compran su producto o su servicio. Pasado mañana ya no habrá esa demanda y esto se vuelve un círculo complicadísimo. Entonces, Carlos, yo creo que lo que ha dicho Richard va por el camino correcto. Hay que racionalizar, hay que mirar el tamaño del Estado, la sociedad tenemos que priorizar nuestros intereses para salir adelante. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos con etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. José Hidalgo Pallares, ¿el gobierno hace un manejo políticamente correcto de la economía? Bueno, yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno todavía es insuficiente. El recorte del gasto se ha centrado, como dije, en el gasto de capital y tiene que extenderse también al gasto corriente. Eso lamentablemente en un primer momento va a tener un efecto recesivo en la economía que esperamos que el sector privado pueda compensar en un plazo no demasiado largo para poder empezar a generar los puestos de trabajo que actualmente estamos perdiendo. Pero hay que tener claro que si el gobierno quiere dejar al Ecuador en una senda de crecimiento sostenible en el largo plazo, las medidas que tomen en un primer momento son dolorosas y políticamente costosas. Santiago García. Una propuesta políticamente correcta es, y le invito al ministro Martínez a implementar una estrategia nacional de inclusión financiera. Aproximadamente 46% de la población ecuatoriana tiene acceso a los servicios financieros. Eso nos quita espacio, nos quita posibilidades de generar empleo, autofinanciamiento, emprendimiento. Yo creo que ha llegado el momento y una de las cosas que precisamente en la construcción del Ministerio de Economía y Finanzas precisamente era que la economía no termina solo en finanzas, termina en esto, el crédito, las alternativas para que nuestro pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano pueda salir adelante. Creo que eso sería lo políticamente correcto. Ministro Richard Martínez, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que lo políticamente correcto en este momento, Carlos, es entender que necesitamos esforzarnos como sociedad
para garantizarles a nuestros hijos un futuro sostenible y más prosperidad. Y eso implica sacrificios de absolutamente todos, entender que no podemos transitar en este proceso de un momento a otro, que no todo empieza ni termina con una ley ni una decisión, que la economía no termine en lo fiscal, tampoco puede abstraerse de lo social, pero que para garantizar que tengamos servicios sociales necesitamos lograr equilibrios importantes en lo fiscal. Corregir los desequilibrios generados por las malas decisiones de los últimos años va a tomar tiempo y nuestro aporte va a ser lograr que esos desequilibrios sean corregidos en la medida de lo posible. Hace 2 meses el presidente Lenín Moreno inyectó al país una importante dosis de confianza al anunciar que la economía dará un giro mucho más productivo. Los resultados de esa apuesta, como es obvio, tardarán en llegar. Lo preocupante es que indicadores tan sensibles como el empleo se siguen deteriorando y quizás convenga que el gobierno tome decisiones mucho más rápidas y efectivas. Así el costo político de ejecutarlas se le vaya a Moreno de todo presupuesto. El secreto está en liderar un consenso nacional para que esa receta de recuperación la entendamos todos como la factura que se debe pagar por una década de dispendio y descontrol fiscal. Hasta el próximo programa. Así cerramos este importante debate en Políticamente Correcto. Gracias por su sintonía. Tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30.